gracia de nuestro Señor Jesucristo le bendiga en esta preciosa tarde, agradeciendo infinitamente al Señor por este privilegio que nos concede nuevamente poder compartir el mensaje de su palabra. Gracias al Señor también por la presencia de cada uno de ustedes que continuamente nos acompañan para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Con una gratitud agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes por este privilegio que nos conceden de poder compartir con nosotros el mensaje de la palabra del Señor. Bien, estimado hermano y amigo, en esta tarde le invito a que se una conmigo y hagamos una oración al Señor. La Biblia dice que todas las cosas sean de hecho o de palabra, hay que hacerla en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, doy gracias infinitas por este privilegio que me concede en esta hermosa tarde de poder nuevamente, Dios mío, para compartir el mensaje de su palabra. Yo le pido que en esta tarde su palabra haya un lugar donde poder obrar. Bendice a nuestra radio audiencia que en este momento están con nosotros para compartir este mensaje de su palabra y que sea de edificación para la vida de cada uno de ellos. También, Señor, te pido en esta tarde, si alguno está pasando alguna dificultad, está cruzando por algún problema, está pasando por alguna prueba, Señor, ayúdalo conforme esa bendición tuya y bendícelo conforme tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por esta bendición, y ahora te pido que uses mis labios para que esta palabra pueda edificar la vida de cada uno de los que en esta tarde estarán oyendo este mensaje glorioso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, dándole seguimiento a la exégesis de la epístola a San Judas, y estudiamos anteriormente que es una epístola muy extraordinaria porque toma un tema único de explicación. San Judas nos lleva, estimado hermano y amigo, al clímax total del desarrollo de este gran tema, como lo es la apostasía, algo que empezó, amigo oyente, como la palma de la mano de un hombre y que ahora se ha extendido como un ciclón por todo el planeta Tierra. Bien, vamos a retomar nuevamente los versículos 1, 2 y 3 y 4 del capítulo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, y guardaos en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Retomando, estimado hermano y amigo, los enfoques que tenemos acerca de esta hermosa epístola y el contenido de este maravilloso tema que San Judas nos presenta en esta última epístola, estimado hermano y amigo, de las epístolas escritas por los siervos del Señor. San Judas, podemos decir que es el preámbulo de la manifestación y el cumplimiento de los
acontecimientos en la escatología bíblica. Y el primer punto que tenemos, el problema de la apostasía, decíamos, amigo oyente, y está en los versículos 1 y el versículo número 4. La descripción de la apostasía, versículos número 4, 8, 10, 16 y 19. Ejemplos históricos y causas de la apostasía, en los versículos 5, 7, 9 y 11. Después teníamos, amigo oyente, ejemplos históricos y causas de la apostasía, en los versículos 7, 9 y 11. Seguidamente, la metáfora de la apostasía, en los versículos 12 y los versículos 13. Después teníamos, amigo oyente, el siguiente enfoque, el juicio sobre la apostasía, los versículos 14 y los versículos 15. Y luego, por último, estimado hermano y amigo, es la protección contra la apostasía, que lo encontramos en los versículos 20 al versículo número 25. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta maravillosa tarde, vamos a entrar y estudiar el enfoque del problema de la apostasía en los versículos 1 y versículo 4, estimado hermano y amigo. Encontramos esta explicación maravillosa que nos hace el escritor de esta hermosa epístola, San Judas. Luego, estimado hermano y amigo, encontramos que él dice que los que son protegidos en Cristo, quizás, amigo oyente, es como el cumplimiento de aquella oración que el Señor Jesucristo hizo en San Juan capítulo 17, versículo 11. Y él dijo, y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, en el versículo 3 y versículo 4, encontramos la compulsión de Judas, el significado, amigo oyente, de la palabra necesario. Es presionar, es comprimir. Dios presionó literalmente, amigo oyente, a San Judas para que escribiera esta carta. Veamos algo similar que nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. San Pablo dice, amigo oyente, que le es impuesta necesidad de anunciar el Evangelio. Y él dijo, ¡ay de mí, si no anunciare el Evangelio! Bendito sea el nombre del Señor. Ahora entendemos, estimado hermano y amigo, la presión que Dios estaba haciendo a través del Espíritu Santo en San Judas para la escritura de esta maravillosa epístola. El mandato de San Judas que encontramos, amigo oyente, dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En el versículo número 3 nos dice que debemos luchar, pero no ser contenciosos. Pero esto, estimado hermano y amigo, veamos en Tito capítulo 3, verso 2. Contender la fe, esto es, amigo oyente, toda la palabra de Dios. Además, amigo oyente, esta fe en la lengua griega fue una vez y por toda dado a los santos. Juan nos advierte más tarde acerca de añadir o quitar a esta fe. En Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y verso 19. Pero veamos lo que dice el apóstol San Pablo a Tito. Pero evita las cuestiones necias y genealogías
y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Veamos el contenido de Apocalipsis en esta maravillosa tarde, en el capítulo número 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, la preocupación de San Judas en el versículo número 4 del capítulo 1 de su epístola, y también retomaremos segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, estimado hermano y amigo, comprendemos la gran preocupación de San Judas, y aún el apóstol San Pedro nos habla referente a ello, estimado hermano y amigo. La palabra dice que falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Estimado hermano y amigo, esto está descrito y esto va a suceder. Ahora, quiero retomar en una forma rápido el enfoque número 2, la descripción de la apostasía. Vamos, estimado hermano, a ver aquí este punto muy interesante. Judas usa 16 términos, amigo oyente, bien fuertes para describir el fruto terrible de la apostasía. Antes de mencionar los que son muy específicos y contundentes, estimado amigo oyente, bendito sea el nombre del Señor, retomaremos qué es en sí la definición de apostasía. Bendito sea el nombre del Señor. Definamos lo que es en realidad un apóstata. Un apóstata ha recibido la luz, pero no la vida. Puede haber creído, amigo oyente, hasta cierto grado la palabra escrita de Dios, pero no ha recibido la palabra viva. Al Hijo de Dios unigénito del Padre, en 2 de Tesalonicenses capítulo 10 y Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versos 13 y 23, considerados, amigo oyente, en este tiempo de doctrina. Y con todo engaño, dijo el escritor, el apóstol San Pablo, en la 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mi querido hermano y amigo, retomemos en esta hora San Judas, en la descripción que hace de la apostasía, usa 16 términos bien fuertes para describir el fruto terrible de esta gran epidemia que ha llenado al mundo. Y en primero que encontramos son hombres impíos, versículo número 4. Amigo oyente, esto quiere decir que no tienen temor ni reverencia a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Luego encontramos, amigo oyente, el siguiente calificativo que hace San Judas. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Esto es lo que hacen, amigo oyente, las sectas en el día de ahora. También otro aspecto importante que describe San Judas es: niegan a Cristo y dicen cosas muy duras contra Él.
versículo número 4 y versículo número 15. Son dados a sueños sensuales, versículo número 8. Mancillan la carne, bendito sea el nombre del Señor, versículo número 8. Rechazan la autoridad divina como humana, versículo número 8. Ridiculizan la existencia de los ángeles, también lo encontramos en el versículo 8, amigo oyente. Se burlan y blasfeman de todo aquello que no conocen, dice San Judas en el versículo número 10. En lo que conoce se corrompen como animales irracionales. Usted ve el calificativo que da San Judas a estos individuos, amigo oyente, que han aparecido por todo el mundo en estos días que nosotros estamos viviendo. Son murmuradores y buscadores de faltas. Versículo 16. Andan en sus propios deseos. San Judas dice en el versículo número 16. Son arrogantes, dice San Judas. En el versículo también, amigo oyente, en el versículo número 16. Adulan a las personas para sacar provecho. Versículo número 16. Causan divisiones. Versículo número 19. Son sensuales. Versículo, amigo oyente, número 19. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver, amigo oyente, ejemplos históricos de la apostasía. Como el apóstol Pedro dijo, como hubieron falsos profetas entre el pueblo, así también habrá entre vosotros falsos maestros. En los versículos 6, versículos 7, 9 y 10, encontramos, amigo oyente, esta descripción de los ejemplos históricos de la apostasía. Y San Judas describe, amigo oyente, en los citados versículos, a 7 personas o grupos que cayeron en la apostasía. Número 1, amigo oyente, Israel. Israel cayó en este grupo de la apostasía. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y ahora encontramos, amigo oyente, aquí una pregunta. ¿Cuándo y dónde sucedió esto? Amigo oyente, empezó en Cades Barnea, poco después de que Israel saliera de Egipto, camino hacia la tierra de Canaán. En Cades Barnea, amigo oyente, fueron influenciados por una multitud mixta, o sea, amigo oyente, un grupo no convertido de egipcios y otros que eran hebreos, que habían salido de Egipto con ellos y los llevaron a rebelarse contra Dios. Ahora, amigo oyente, pregunta que quizás nos hacemos, ¿quiere decir esto que todos los hijos de Israel se hicieron apóstatas y que al morir fueron todos a un infierno eterno? No, amigo oyente, no sucedió así, porque Dios nunca envía a su pueblo al infierno. Veamos en Éxodo capítulo 3, verso 7, y Éxodo capítulo 5, verso 1, y Éxodo capítulo 3, verso 7. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo. Vea lo que está diciendo, amigo oyente. Dios está explicando, y en una forma bien clara, que Israel es su pueblo, y él vio la aflicción de ellos. Y dicen, mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, estimado hermano y amigo, ¿quiere decir esto que los hijos de Israel se hicieron apóstatas? Bendito sea el nombre del Señor. Y que al morir fueron todos, como dijimos, al infierno eterno. Estimado hermano, no sucedió así. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra que encontramos traducida como destruir en el versículo 5 que hemos leído
es usada, amigo oyente, en otros varios lugares como muerte. En el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, versículo 17. Ahora, amigo oyente, los ángeles. En el versículo número 6, trataré con este grupo de apóstatas después de considerar, amigo oyente, el pecado y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Bendito sea el nombre del Señor, porque usted anota y nota, amigo oyente, de que San Judas hace mención acerca de ellos. Ahora, las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Encontramos en el versículo número 7, y usted puede tener, amigo oyente, esa maravillosa lectura del capítulo 1, versículo 7 de la epístola de San Judas. Algunas de las perversiones sexuales del mundo antiguo se dieron en Sodoma y Gomorra, según el relato de Génesis capítulo, amigo oyente, número 19. Dios destruyó este pozo de pecado. Volvamos ahora a los ángeles impíos, amigo oyente, que también nos hace referencia a San Judas. En el versículo número 6, porque puede existir una semejanza entre su pecado y el de Sodoma. Consideremos, amigo oyente, dos cosas. Número 1, el hecho de su pecado. Las escrituras son explícitas, amigo oyente. Una de las cosas importantes que nosotros entendemos es que la Biblia se explica por ella misma. Y ahora, esta escritura, amigo oyente, son explícitas en cuanto a la existencia de dos clases de ángeles caídos. Es muy importante que esto lo notemos. Los no encadenados tienen acceso a las presentes regiones celestes y a los cuerpos de los hombres no salvos. Esto nos habla bien claramente, si usted tiene tiempo, amigo oyente, y tomar esta nota, en Efesios capítulo 2, capítulo 6, versículo 12, y San Lucas capítulo 8, verso 27, y San Mateo capítulo 1, verso 23. Amigo oyente, estos ángeles no encadenados serán un día, por supuesto, juzgados por Dios. Su pecado principal fue el haber secundado, amigo oyente, a Satanás en su perversa rebelión contra el Dios eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo encontramos bien claramente explicado, amigo oyente, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6, versículo número 3, y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 14, versículo número 12 y versículo número 17. Y si usted tiene tiempo de leer también en Ezequiel, amigo oyente, capítulo 28, versículo 12 al versículo 19. Ahora, amigo oyente, los ángeles encadenados están en este momento encarcelados, como lo declara tanto en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Amigo oyente, fue a este lugar a donde ciertos ángeles encadenados los arrojaron. En este momento, amigo oyente, allí se encuentran estos ángeles que acompañaron a Satanás en la rebelión contra Dios. Aparentemente, amigo oyente, al Señor Jesucristo no les enviará antes de tiempo. En San Marcos capítulo 1, verso 24, usted encontrará esta maravillosa lectura de la palabra del Señor, amigo oyente, donde aquellos demonios, cuando el Señor llegó a la región de Gadara, ellos le suplicaron que no los enviara al abismo, al castigo. En San Lucas capítulo 8, versículo 31, amigo oyente, también encontramos otra declaración maravillosa.
Lo segundo, amigo oyente, la naturaleza de su pecado. Aquí vamos a ver, amigo oyente, en qué consistió ese pecado y cuál fue la naturaleza de ese pecado de estos ángeles. Amigo oyente, se cree que el pecado que llevó a un número ilimitado de ángeles a este castigo prematuro, podemos decir, puede estar directamente relacionado con Génesis capítulo 6. Muchos creen que este capítulo, amigo oyente, de Génesis, es un capítulo bastante extraordinario. Si usted ha leído y ha profundizado en el estudio de este capítulo, usted encontrará, amigo oyente, que este capítulo hace una referencia a los ángeles caídos, que en realidad se juntaron con mujeres terrenales. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos aquí que las palabras de la misma manera en San Judas, amigo oyente, alabado sea el nombre del Señor, son un sustantivo adverbial que se refiere a la frase habiendo fornicado. Si esto es así, amigo oyente, el pecado de estos ángeles es similar a los de Sodoma y a los de Gomorra, ciudades que sucumbieron frente al castigo de Dios que trajo, amigo oyente, sobre estas dos ciudades. O sea, que en otras palabras, amigo oyente, se hacen una comparación entre el pecado de estos ángeles y el de Sodoma y de Gomorra. Ahora nos hacemos una pregunta quizás. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Amigo oyente, la perversión sexual. Ahora, amigo oyente, la expresión en pos de vicios contra naturaleza. Leemos lo que dice San Judas. En pos de vicio contra naturaleza. Amigo oyente, es la traducción de la palabra griega heteras, que significa otro de diferente clase. Es lo que significa esta palabra cuando se traduce en el Nuevo Testamento griego. Al cometer, amigo oyente, su pecado de fornicación, los ángeles traspasaron los límites de sus propias clases y invadieron el reino de otro orden de seres. El pecado de Sodoma, amigo oyente, fue la transgresión por el hombre de los límites impuestos por Dios. Usted sabe, amigo oyente, cuando Dios visitó a Abraham en su tienda, Dios dijo que iba a ir a ver si lo que habían dicho que iban a hacer, lo habían hecho, y si no, dijo Dios, lo sabré. Amigo oyente, el pecado de Sodoma fue la transgresión por el hombre de los límites impuestos por Dios. Amigo oyente, hay un límite. Y cuando el hombre y la mujer pasa este límite que Dios ha puesto, amigo oyente, entonces viene el castigo de Dios. Y aquí encontramos, amigo oyente, impuestos por Dios, diciéndolo en el escrito, bendito sea el nombre del Señor. En lo que San Judas dice, en otras palabras, los hombres cambiaron el orden establecido por Dios. ¿Ve usted, amigo oyente, lo que hace el hombre? El hombre cambió lo establecido por Dios, como Dios había establecido, con referencia, amigo oyente, al matrimonio, por un orden diferente, lo que se llama, amigo oyente, y lo que San Judas lo explica, contra naturaleza. O sea, amigo oyente, el orden divino de las relaciones entre el matrimonio. Algo importante, amigo oyente, otra posición referente a Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios en este pasaje escritural,
Los hijos de Dios mencionados aquí son los descendientes de la familia de Set, quienes eran, por profesión, amigo oyente, religiosos. Los segundos son de la familia de Caín, el apóstata, casamiento mixto entre personas de principios y prácticas, amigo oyente, diferentes. Era necesario fuentes de gran corrupción. Un último pensamiento con relación con este pasaje o asunto de San Judas, amigo oyente, que es muy importante que lo comprendamos, y nos amonesta a sus lectores a que recuerden 3 ejemplos históricos de apostasía bien conocidos del Antiguo Testamento. Es muy importante lo que San Judas, amigo oyente, nos está enseñando. Él nos presenta 3 ejemplos históricos de apostasía bien conocidos por el pueblo del Señor del Antiguo Testamento. Estos son, amigo oyente, número 1, la incredulidad de Israel. Número 2, los ángeles que no guardaron su dignidad. Y número 3, la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Ahora, amigo oyente, 3 puntos de vista teológicos con relación a Judas, que es muy importante, y quiero compartirlo, amigo oyente, con relación a lo que San Judas habla, y lo vamos a relacionar con el capítulo número 6, versículo 1 y versículo número 4 del libro de Génesis. Y la pregunta que nos encontramos aquí en este relato de este capítulo muy extraordinario de la Biblia: ¿quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Amigo oyente, hay 3 fuentes teológicas de diferentes estudiosos de la Biblia. Yo quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Y usted, amigo oyente, saca su propia conclusión. Lo primero, las 3 fuentes teológicas presentadas acerca de la identidad de los hijos de Dios son: una fuente teológica creen que eran ángeles caídos. Otros creen poderosos gobernantes humanos. Y otros, amigo oyente, los descendientes de Set. Entonces, estos son los 3 puntos teológicos de diferentes fuentes teológicas que nos presentan sus puntos de vista con relación a este capítulo número 6, versículo número 1 y versículo número 4 de el libro de Génesis. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, apoyando a la primera corriente teológica que se refiere ángeles caídos, basado en que en el Antiguo Testamento la frase hijo de Dios se refiere también, amigo oyente, a ángeles. En el capítulo número 1, en el versículo número 6 y versículo número 21, y el capítulo 38 y versículo número 7, amigo oyente, del libro de Job. Una nota importante con referente a esto, amigo oyente: mi punto de vista con este caso por el cual no estoy de acuerdo es lo que dice, amigo oyente, en San Mateo capítulo número 22, versículo número 29 y versículo número 30. La Biblia, amigo oyente, nos da referencia para creer que los ángeles tienen género o si se pueden reproducir. Ahora, amigo oyente, la posición más fuerte en cuanto a este asunto es la primera posición, que hijo de Dios se refiere a ángeles caídos. Veamos este punto de vista. Aunque los ángeles son seres espirituales, Hebreos capítulo 1, verso 14, también pueden tomar, amigo oyente, formas humanas. San Marcos capítulo 16, verso 5. Los hombres de Sodoma y de Gomorra
querían tener, amigo oyente, sexo con los ángeles que habían llegado, como usted sabe, a la casa de Lot. En Génesis capítulo 19, versos 1 y 5. Es admisible, amigo oyente, que los ángeles sean capaces de tomar forma humana, aún al punto de duplicar sus características y posiblemente hasta su reproducción. Una pregunta importante que encontramos frente a todo esto, amigo oyente: ¿por qué los ángeles caídos no siguieron reproduciéndose de la misma manera? Ellos contestan: parece que Dios encerró a los ángeles caídos en prisiones de tinieblas para el día del juicio. Ven ustedes siempre los puntos de vista de la gente, amigo oyente, para sostener específicamente sus falsas apreciaciones con referencia a lo descrito en la palabra del Señor. La opinión de que Génesis capítulo 6, versos 1 y 4 involucra a ángeles caídos, amigo oyente, apareándose con mujeres humanas, tiene bases contextuales, gramaticales e históricas, según sus puntos de vista. Ahora, amigo oyente, yo quiero decirle los puntos de vista que yo creo conforme a la palabra del Señor. Frente a esta posición teológica, aparentemente lógica, amigo oyente, puede pasar el enorme obstáculo. No lo puede pasar, amigo oyente. El enorme obstáculo con el cual se encuentran estas personas. Y en San Mateo capítulo 22, versículo 29 al versículo 30. Amigo oyente, aquí en estas palabras del Señor Jesucristo son claras y fuertes, donde encontramos que los ángeles son seres asexuales y que el pueblo del Señor en la eternidad seremos como los ángeles. Amigo oyente, frente a estos puntos de teología de estos hombres, ellos es imposible que pasen este obstáculo. San Mateo capítulo, como dije anteriormente, capítulo 22, versos 29 y 30, que es, amigo oyente, potencialmente un problema serio para estos eruditos. Aunque ellos se llaman eruditos, amigo oyente, la Biblia, la palabra del Señor, refrena a estos individuos en la astucia de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mi querido hermano y amigo, luego, ¿por qué sostengo que los hijos de Dios en Génesis, capítulo 6, versos 1 y 4, son los descendientes de Set? Porque en la genealogía de San Lucas, capítulo 3, versículo 38, amigo oyente, aquí la Biblia es clara que los hijos de Dios son los descendientes de Set, y no menciona la Biblia a ángeles caídos. La Biblia, amigo oyente, tiene la explicación exhaustiva de las demandas, de los desafíos de todas aquellas personas que en algunas veces se creen más sabios que Dios. En relación con el primer ejemplo que citamos, amigo oyente, las mentes de sus lectores irán inmediatamente a Números capítulo 14, al relato de la gran rebelión de Israel en Cades Barnea. Al leer el tercer ejemplo, amigo oyente, recordarían el terrible pasaje de Génesis capítulo número 19, que registra la terrible destrucción de Sodoma y de las llanuras de las ciudades que estaban en el círculo, amigo oyente, de este lugar, que vieron el castigo de Dios cuando el hombre y la mujer, amigo oyente, pasa el límite que Dios ha establecido. Ahora encontramos quizás una pregunta: ¿pero qué otro pasaje vendría a la mente relacionado con el segundo ejemplo histórico? En Génesis, amigo oyente, capítulo 6. No es tenido en cuenta. Qué maravilloso, amigo oyente, lo que nos enseña San Judas
y nos explica en una forma bien clara todos estos aspectos relacionados con este tema. Ahora, en el versículo número 9, encontramos otro personaje aquí, amigo oyente, y es el enemigo de nuestras vidas. En este pasaje, amigo oyente, Satanás aparece indirectamente como un apóstata. Ahora, la fuente de esta declaración, amigo oyente, parece que es una cita de un libro, del primer titulado La Asunción de Moisés. Se encuentra en un ejemplar del mismo, amigo oyente, en 1861. Esto no quiere decir, por supuesto, amigo oyente, que todo el libro sea inspirado simplemente por el hecho de que Judas cita una pequeña parte de este libro. Pablo también cita en Tito capítulo 1, versículo 2, amigo oyente, también menciona los nombres de dos de los magos de Egipto, aunque sus nombres no aparecen en el Antiguo Testamento. Ahora, amigo oyente, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 8, y en la epístola de Santiago, también nos dicen que la oración de Elías causó una sequía de 3 años y medio, un hecho que aparece registrado, amigo oyente, en el Antiguo Testamento. Y también se encuentra en Santiago capítulo 5, versículos 19 y 17, y primer libro de Reyes capítulo 17, versículo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, la teología de esta declaración. ¿Por qué Satanás deseaba el cuerpo de Moisés? Es otro punto de vista, amigo oyente, que hay una divergencia de criterios de hombres estudiosos de la palabra que dan su enfoque con relación a ello. ¿Por qué Satanás deseaba el cuerpo de Moisés? Amigo oyente, hay dos hipótesis que son presentadas con relación a ello, pero después veremos las conclusiones que vamos a dar. La primera hipótesis con relación a esto, amigo oyente, es porque Satanás quería el cuerpo de Moisés para que Israel terminara adorando a Moisés como una reliquia sagrada. Sabemos que el pueblo adoró más tarde la serpiente de bronce que Moisés hizo una vez. Esto lo encontramos, amigo oyente, en el libro segundo de Reyes, capítulo 18, verso 4. Ahora, la segunda posición, amigo oyente, la segunda hipótesis, porque Satanás deseaba evitar que Moisés apareciera con Elías en el monte de la transfiguración. Usted le encuentra esto en San Mateo capítulo número 17. Y su ministerio en Apocalipsis capítulo 11, amigo oyente. Aquí, el héroe de esta declaración, en Deuteronomio capítulo 34, versículo 5 y versículo número 6. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, Caín, versículo número 11. El camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín, amigo oyente, que San Judas describe? El camino de Caín es la apostasía. Ahora, amigo oyente, la apostasía de Caín aparece descrita en Génesis capítulo 4, versículo 1 y versículo 7. Ahora, la pregunta, ¿descubre usted? Que es la pregunta, bendito sea el nombre del Señor, amigo oyente. ¿Descubre usted en esta cita cómo se describe aquí el cuerpo de la apostasía de Caín? ¿En qué consiste, amigo oyente, en esta descripción de Génesis capítulo 4, versículo número 17? ¿Cómo se describe aquí el cuerpo de la apostasía de Caín? ¿Podemos nosotros entender y que nos quede bien claro cuál es la identidad de la apostasía en el hecho de Caín, amigo oyente? Y vamos a estudiarlo.
Caín ofrendó a Dios un sacrificio, amigo oyente, sin sangre. ¿Qué significa ofrecer a Dios un sacrificio sin sangre? Este es el camino de los liberales, de hoy, amigo oyente, de los apóstatas, aquellos que se interesan en la cultura en vez del Calvario. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, amigo oyente, y versículo número 12. Ahora, encontramos también que San Judas nos hace referencia, amigo oyente, en este gran tema de la apostasía, y nos presenta a todos los líderes, y nos presenta todos los hechos, nos presenta todos los ejemplos de este tema tan importante que es el eje central, por lo cual, amigo oyente, se escribió esta epístola. Ahora encontramos a otro personaje que es Balaán. Balaán, profeta mercenario. Él no era hebreo. En el versículo número 11, Balaán fue un falso profeta, amigo oyente, amante del dinero, que aparece en Números, capítulo 22, y en Números, capítulo 25. El error. Encontramos aquí, amigo oyente, que también San Judas nos advierte a nosotros de esta apostasía de Caín, pero también nos exhorta acerca de no caer en el error de Balaán. Amigo oyente, ¿en qué consiste este error? Es hacer del Evangelio un artículo de mercado. Muchos apóstotas modernos, amigo oyente, lo hacen. Ahora encontramos otro hombre que aparece en este tema, que también está incluido en enseñanza de San Judas, y es, amigo oyente, Coré. En el versículo número 11, se nos dice en número 16, que Coré encabezó una rebelión contra Moisés, el portador oficial de Dios. Fue tragado por el abismo. Es lo que nos enseña la Biblia, alabado sea el nombre del Señor. A causa, amigo oyente, de este pecado, la tierra abrió su boca y él cayó en sus entrañas. Ahora, amigo oyente, frente a esto, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo se parecen los modernos? Es uno de los aspectos que quizás, amigo oyente, nos hacemos hoy. ¿Cómo se parecen los modernos a todos estos hechos y a todos estos personajes y a todos estos ejemplos que nos ha presentado la Biblia y que San Judas, amigo oyente, nos presenta a nosotros y nos advierte que tengamos cuidado de ellos, que contendamos firme por nuestra fe, amigo oyente, en la común salvación que hemos recibido? Estos apóstatas hablan perversamente, amigo oyente, y también se oponen a todo otro ministerio de Dios que no comparte con sus propias teologías. Ahora, amigo oyente, resumamos esta sección de la cual hemos hablado anteriormente. ¿Y cómo lo vamos a resumir? Caín era labrador, Balaán fue un profeta, Coré un príncipe de Israel. Amigo oyente, una razón por haber seleccionado a estos tres hombres puede ser el de demostrar, amigo oyente, la penetración del pecado de la apostasía a través de los niveles de la sociedad sin frontera entre las clases de hombres. Este mal, amigo oyente, no resulta peculiar para los líderes religiosos. Afecta a profetas, a príncipes y a la gente en común, y la gente en general. Hay apóstatas, amigo oyente, en las grandes ligas, en los palacios y en el lugar más humilde. Ahora, entremos y veamos el siguiente enfoque. La metáfora de la apostasía.
en los versículos del capítulo 1, versos 12 y 13. Aquí, amigo oyente, vamos a ver la metáfora de la apostasía como una figura importante y retórica, para que vea usted cómo San Judas nos los presenta. Ahora, amigo oyente, cuanto más minuciosamente examinamos esta gran epístola, encontramos, amigo oyente, que nos resulta la descripción de la doctrina de la apostasía. Judas ha llegado a recorrer la creación entera. Si usted lo observa en sus escritos, en estos versículos, que no son, amigo oyente, muchos los que tiene la epístola, pero usted encontrará que Judas ha llegado a recorrer la creación entera, desde los ángeles hasta los hombres y los animales irracionales. Pero queda, amigo oyente, el reino de la naturaleza. Y en 5 cuadros, muy bien pintados que encontramos, San Judas nos presenta, amigo oyente, la metáfora de la apostasía. Ahora, en estos 5 cuadros, amigo oyente, con rápida inspiración, hace pasar por delante de nuestros ojos. ¿Qué cosas, amigo oyente, si usted lo observa y ve? La tierra, el aire, los árboles, el mar y el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Y las estrellas. Con este magnífico panorama cósmico, amigo oyente, y resume el final de las condiciones de la cristiandad. Bendito sea el nombre del Señor. En los últimos días, amigo oyente, se da paso al último libro de revelación de Dios, que es el libro de Apocalipsis. Ahora, amigo oyente, encontramos otro aspecto importante que menciona San Judas, y él menciona aquellos escollos ocultos. En esto, amigo oyente, describe los peligros ocultos de la apostasía. Esto es bastante serio, amigo oyente, y es necesario que usted le dé las consideraciones importantes, la seriedad que este tema se merece. Ahora veamos estos escollos ocultos. Notemos que estos escollos, amigo oyente, se ocultan. ¿Dónde se ocultan ellos? En las fiestas de amor cristiano. Vean hasta dónde, amigo oyente, encontramos estos escollos. ¿A dónde se ocultan? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le bendiga en esta hermosa tarde. Yo le invito para la conclusión en el siguiente sermón, donde estaremos, amigo oyente, analizando y explicando los escollos ocultos que se esconden en la fiesta de amor cristiana. Que la gracia del Señor Jesucristo le bendiga en esta tarde. Amén.